¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Firma la Podcast. Pues bueno, ya tuvimos el primer partido de liguilla, los primeros dos, y bueno, vamos a dar un poco un repaso de todo esto, las primeras dos series que se jugaron el partido de ida el miércoles. Aloisio, ¿cómo estás? Ángel, ¿cómo estás? Pues un gusto. Vimos ya cuatro equipos que bueno, lo hicieron, nos entregaron ya lo que podemos esperar en unas buenas series. Aloisio, pues vamos a darle un poco con el tema del Rayados contra Toluca, que fue el partido que inició esta liguilla, y pues un 3-2, Rayados con su mejor partido del semestre, pero pues con todo y eso apenas fue un gol. Sí, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí tuvimos la mala suerte, bueno, Rayados tuvo la mala suerte de que les anularon un verdadero golazo, en la jugada que se fabricaron ahí Tecatito Corona con Germán Berterame, que había sido un gol, la verdad es que sensacional, la mano un poco rigorista a mi parecer, pero bueno, sabíamos las fragilidades de Toluca, pero yo creo que más sorpresa el resultado de Rayados, sorprende más lo mal que se vio Toluca, ¿no? Ya lo dijo Antonio Mohamed en la conferencia de prensa, que fue su peor partido del semestre. Yo no sé si el peor, pero sí sin duda que ya les había pasado con América perder de esa forma, y yo creo que es una llamada de atención muy importante, y sin duda que va a ser un partido muy, muy complicado el de vuelta. Sí, totalmente va a ser muy complicado, y pues bueno, es un Toluca que seguimos viendo, se le complica estas liguillas, no están totalmente acostumbrados a tener estos escenarios, y un Monterrey que al final del día pues tiene esas individualidades, esos jugadores que por calidad propia te sacan partidos. Vimos, como bien mencionaron, pues bueno, a Canales, a Berterame, que ahora sí está enrachado con 3 goles en 3 partidos, y además, pues, un equipo más conjunto. Sergio Ramos sigue sin jugar por lesión. No está determinado aún si va a poder regresar para el partido de vuelta. Que bueno, no creo que a lo mejor en el juego aéreo lo pudieron extrañar un poco, porque ese gol que les meten de último minuto, el 3-2, pues sí, denostó un poco la mala marca en el Monterrey. Ángel, no sé cómo viste tú este partido, estos Rayados que pues dieron por un momento, por lapsus, esa imagen de ser el equipo que nadie iba a querer enfrentar. ¿Estás en mudo, Ángel? Ya, perdón. Fíjate que justo eso es lo que tienen este tipo de equipos, y es algo que creo que no esperábamos, sobre todo por cómo se habían visto en el play-in. De repente se empiezan a enrachar, de repente los jugadores empiezan a ponerse en modo liguilla, y se vuelve un equipo insoportable, se vuelve un equipo que realmente te puede sacar partidos con una facilidad, entre comillas, importante. Y es algo que revisando los resultados de la liguilla pasada, no sorprende tanto de Michelis. O sea, parece que se empieza a hacer el sello del Monterrey de Michelis. En la liguilla pasada, pues nada, o sea, les fue increíblemente bien, fueron un equipo súper ofensivo, un equipo muy agradable de ver, un equipo muy espectacular, y resulta que ahora, con dudas y lo que sea, ganan su primer partido contra el Toluca. Y lo del Toluca es absolutamente decepcionante, sobre todo porque cuentan en la banca con un entrenador que es todo lo contrario de Michelis, un entrenador que sabe ser regular, un entrenador que sabe además dirigir liguillas, porque ha dirigido muchísimas. Empezó a dirigirla, si no me equivoco, en el Apertura el Clausura 2011, o 2012 más bien, con Tijuana, precisamente cayendo contra Monterrey. O sea, es un entrenador que se la sabe de todas, que ha ganado 3 títulos ya, y que pues su chamba no era quizá poner a Toluca como líder de la clasificación, sino hacerlo brillar en liguilla, y no pasó nada ayer con Toluca. O sea, digo, está en un gol, lo que ustedes quieran, pero... Ajá. Sí me pareció decepcionante lo del Toluca, o al menos que no estuvieron a la altura ciertos jugadores, porque bueno, lo platicábamos un poco, que el hecho de que Paulinho sea bicampeón de goleo y no tenga ni un solo gol en liguilla, pues habla mucho y muy feo.
el mismo Alexis Vega, que se robó la temporada regular por completo, le dimos aquí incluso el premio del mejor jugador del torneo, y pues ayer también un fantasma. Los goles de Toluca, pues es un autogol y es una jugada bien, es así, bien a balón parado, que Luan García aprovecha la mala marca del Monterrey, pero pues no hubo esa generación de juego, no vimos a esos talentos del propio Toluca. Y pues no, yo diría que así a Mohamed le faltó un poco ahí la dirección de campo, porque pues Mohamed es el que conoce a estos jugadores, no es como que los Rayados fueran tan indiferentes para Mohamed. El propio estadio desde el inicio del partido ovacionó a Mohamed, y a De Michelis, que estaba en las gradas, lo estaban abucheando por completo. Entonces tampoco fue un escenario hostil para el Toluca o para el propio entrenador. Sí creo que Toluca, pues si no logra esta, también se le va a empezar a hacer un estigma al propio equipo y al propio plantel, del cual puede ser difícil levantarse. Y te diré qué onda con esos estigmas, porque el Toluca ya va, si no me fallan las cuentas, va para 14 años sin salir campeón. Y ojito con lo de Alexis Vega, lo mencionabas hace un momento. ¿Sabes cuántos goles lleva en la liguilla? 2 goles en todas las liguillas que ha disputado en su carrera. Para un futbolista que ya no tiene 3 torneos en primera división, que no ha estado en equipos, pues no sé, que nunca juega en liguillas o algo similar, híjole, la losa empieza a ponerse cada vez más pesada y como tú dices, es peligroso porque a nivel confianza te rompe. Sí, oye, hasta Marquito Fabián se aventó un hat-trick ahí contra el Atlas en un solo juego. Ya en un partido tuvo para pasar a Alexis Vega en goles de liguilla. Sí, no, Aloisio, ¿tú cómo ves este Toluca? ¿Qué esperas? ¿Que tiene un arreglo? Pues lamentablemente no me sorprende. Creo que era algo que, más bien, no me sorprende que hayan perdido, porque me parecía que era un partido bastante perdible, tomando en cuenta que, pues Monterrey, digamos, no es un equipo espectacular, no había sido un equipo con muchas dudas. Sin embargo, no estás jugando, con todo el respeto, contra Querétaro, no estás jugando contra Puebla, o sea, no tienen ese nivel de jugadores, tienen jugadores AAA, tienen, yo creo que a 3 de los mejores 10 jugadores de la liga, ¿no? Hablando de Sergio Ramos, de Sergio Canales, por ahí Lucas Ocampos, a lo mejor, quizás nada más Sergio Ramos y Sergio Canales. Los otros dos. Y bueno, por ahí lo mencionabas tú fuera del aire, que el cierre de Tecatito Corona y los partidos con los que ha estado jugando Tecatito Corona, pues es algo con lo que tú dices, no contaba Rayados, y si lo sumamos además a este talento, que de los que ya mencionaste, pues es que creo que Tecatito simplemente no, mi impresión es que no se había sentido lo suficientemente motivado dentro del proyecto de Monterrey. No lo sé, es mi sensación. Siento que simplemente no había sentido esa motivación, porque yo no sé cómo lo ven ustedes. Para mí Tecatito es uno de los jugadores con mejor regate que han surgido en los últimos quizá 20 años, probablemente. Sí, pero también tiene que ver con confianza. Por eso, claro, eso es lo que voy. Por el tema de la lesión. Claro, yo creo que es un tema, pero vamos a ver, o sea, si estás en el Porto y te lesionas, haces lo posible por estar de regreso, y en el primer partido la rompes, ¿no? En el primer o segundo partido la intentas romper. Si estás en Rayados, bueno, sabes que te dan trato de crack, te dan trato de figura, te dan trato de referente, y van a esperarte el tiempo que sea necesario para que te recuperes, ¿no? Y te tomas 2 o 3 semanas de más, no puede que a lo mejor no tengas un sistema tan estricto para tu recuperación, y bueno, se extiende el tiempo de vuelta, ¿no? De la lesión. Entonces, por ese lado, yo creo que decía Nazario que me parecía lamentable, me parecía, pues sí, un poco triste ver a Tecatito Corona en sus últimos años de carrera en el Monterrey, en la Liga MX, en el equipo que sea. Ojalá fuera en el América, pero digamos, en Liga MX, en el equipo que sea. Me parece que Tecatito es tan bueno como para haber jugado en algún equipo tipo PSV, tipo, en alguno de Portugal, a lo mejor no en el Porto, tipo, no sé, a lo mejor en España, en algún equipo tipo Sevilla, tipo, no sé, algún equipo de media tabla de Europa. Perfectamente yo creo que el Tecatito pudiera ahí haber seguido. Y es la diferencia, por ejemplo, con Raúl Jiménez.
Sí, y también recordar que, bueno, el paso de Tecatito por Sevilla, pues viene más también, él se va del club porque Sevilla entra en una deuda de más de 100 millones de euros. Entonces tuvieron que vender a Ocampos, tuvieron que vender a Tecatito, tuvieron que vender a muchos jugadores del plantel. Y bueno, a Tecatito no le ayudó, que además que tuvo una lesión muy larga, que fue la que a la vez le hizo un lastre con el Mundial de Qatar. Entonces sí, pues no le favoreció este último rumbo europeo. Como él dice, a lo mejor pudo haber buscado en Liga Portuguesa, donde tuvo mucho éxito, o en propio Holanda, pero pues sí, ya se vino a la cómoda de disfrutar los últimos años en Liga MX. Sí, pero también el detalle con Tecatito, y lo decía, que era su técnico en Sevilla, su último entrenador en Sevilla, es que era un jugador que ya no estaba no quedó bien de la lesión. O sea, porque tampoco es que sus torneos aquí en México han sido muy buenos. No, claro. Toda la razón. Entonces, Sí, a lo mejor el tipo se reservó, no sé, es especulación mía, a lo mejor el tipo se reservó para no hacer absolutamente nada en el torneo regular y llegar a la liguilla con la mayor confianza con su cuerpo que se pudiera. Porque es una lesión que desafortunadamente es mundial, pero no lo deja estar al 100% el resto de su carrera. O sea, por eso se regresó de Europa. Yo coincido contigo, a mí también me hubiera encantado verlo en un PSV, en un Ajax, a lo mejor en el Osasuna, en un equipo sin grandes aspiraciones, más allá de asegurar la permanencia en la categoría con toda la comodidad del mundo. Pero el cuerpo ya no le daba. Y creo que aquí en México lo ha demostrado. Pues si hubiéramos visto a Tecatito previo a la lesión aquí en México, bueno, sería la estrella de la liga, pero con la mano en la cintura. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí apenas, como decimos, es el primer torneo donde realmente tiene un buen rendimiento. Fue el segundo asistidor, el segundo mejor asistidor de la liga. Algo que no había hecho en sus torneos anteriores, donde se lesionaba seguido, no jugaba, tenía, como tú dices, esos lapsus que pues se la llevaba todavía con más calma cada una de las lesiones. Pero bueno, vamos a... Monterrey se lleva un gol de ventaja y pues bueno, queda la serie bastante abierta para la vuelta, porque hay que recordar que Toluca con el empate global califica. En el otro partido, al terminar el partido de Rayados contra Toluca, pues bueno, América fue a visitar al Pachuca y bueno, perdonó llevarse la victoria. Tuvo por ahí incluso una jugada triple donde son 3 remates que increíblemente sacan de la línea tanto Carlos Moreno y luego los defensas con Bauerman y el otro no recuerdo quién fue, con un split de Gimnasia incluido por ahí en la línea. Y bueno, América mereció, buscó más que Pachuca. Pachuca sí lo sentí, no sé si no quiso o no pudo, pero sí se vio muy limitado contra lo que presentó André Jardine. Por ahí fuera del aire, Aloysio y yo diferimos un poco de lo que representó el partido. Yo esperaba más del juego. Tenía el hype de esta rivalidad más alto, lo que nos podían mostrar, ver unos cuantos goles, pero bueno, se queda un 0-0. Ahora sí que si quieres, Aloysio, te dejo tú para que abras con este tema del desarrollo del partido. Pues es que yo coincido contigo que era una eliminatoria que podemos pensar que era interesante por los antecedentes que habíamos visto entre ambos clubes, las declaraciones de Rondón que habían un poco encendido la situación, el tema del Mundial de Clubes que por supuesto influye, por ahí hubo rumores que probablemente sean, que no sean ciertos, que rumores que suenan más a un chisme de lavadero que a otra cosa, que Jesús Martínez habría impulsado a la plantilla a darles premios excesivamente grandes o les habría prometido premios bastante grandes con la condición de que eliminaran al América tanto el equipo varonil en los cuartos de final como la femenil en la final. La situación entre ambas instituciones estaría muy tensa, eso creo que parece que es una realidad.
Por lo tanto, pues, de acuerdo que se esperaba mucho del partido, pero revisando los últimos resultados entre Pachuca y América, han sido partidos con pocos goles. El último partido que tuvo así una gran diferencia fue en el 2023, un partido de la apertura que terminó con 4-0 a favor del América. Y de ahí en adelante es 2-1, 1-1, 2-1, 1-1, 1-1, 2-1, 1-0 y el pasado 0-0. Entonces, eso nos deja ver que son partidos muy cerrados, que son partidos, pues sí, con poca diferencia de gol, pero a mi parecer, yo te lo decía ayer, hubo bastantes oportunidades. Revisando las estadísticas, hubo incluso más oportunidades grandes de gol que en el partido de Rayados contra Toluca, y en el partido de Rayados contra Toluca hubo 5 goles. Entonces, por ahí creo que América, lo dice aquí la producción, que vuelve a pasar con la misma piedra, y es exactamente lo mismo que le sucedió en el partido contra Chivas en la ida de la Conca Champions en octavos, y contra Cruz Azul en la ida de los cuartos. Entonces, aguas, porque quizá Pachuca no tiene el mismo plantel que Cruz Azul para capitalizar ese desaprovechamiento que tuvo América en el partido de ida, pero bueno, igual sabemos que a Pachuca no le ha pesado jugar de visita contra el América. Sí, no le ha pesado. Y Ángel, ¿qué te pareció el planteamiento de Almada, el hecho de haber mandado a la banca a Kennedy de inicio? Lo metió pues básicamente en la segunda parte del segundo tiempo, ya para cerrar, y le dio la titularidad a Sigala, un juvenil que pues bueno, es un jugador interesante, viene subiendo, pero al final no es el mismo perfil, no es la misma pues declaración de intenciones de ataque. Jugar con Kennedy y Rondón es una cosa, y jugar con el respeto que nos merece Sigala, que va ascendiendo, pues es algo muy distinto y es algo mucho más conservador. ¿Crees que por ahí, como dice Aloisio, Almada le está apostando a lo que quería era esto, y mejor metemos contener todo hasta llegar por un golecito al estadio de la Ciudad de los Deportes y que se empiece a armar la olla de presión? Fíjate que yo no lo entiendo tanto, o sea, yo no veo por qué Pachuca desaprovecha una localía, mucho más tomando en cuenta que pues, o sea, solamente es un resultado el que te clasifica si eres Pachuca y quieres eliminar al América. Y ya es ganar en la Ciudad de los Deportes. Como ustedes me digan que al Pachuca le va bien, que al Pachuca le va mal, estás jugando a ganar o ganar. Y o sea, no lo entiendo honestamente, no entiendo qué fue lo que pretendía o cómo pretendía resolver el partido Almada. No me queda nada claro, o cuando menos no me hace sentido, porque insisto, pues eres local, o sea, es tu oportunidad en este instante. No, y sí me genera como, a ver, ¿por qué? Sí, pues como decía, lo hice por ahí, salvo alguna indisciplina, deportivamente no existe pues una razón de no ser propositivo como local, que ya sabemos que, bueno, como lo vimos ayer, ni el estadio ni siquiera se llenó, estuvo lejos de llenarse, y los que fueron pues armaron una trifulca que terminó siendo viral ahí en las gradas del estadio. No fue una localía bien ejecutada tampoco del Pachuca, porque pues es Pachuca. Pocas veces, ¿no? Pocas veces creo que vemos a Pachuca siendo absoluto local. Cuando se llena el estadio contra Cruz Azul, contra Chivas, contra Pumas, contra América, generalmente suele haber un 60-40, tal vez 70-30 a favor del equipo visitante, que te muestra que una realidad de la que pocos hablan, que a lo mejor quizá Hidalgo no es una sede o ¿cómo se dice? Una franquicia o una plaza, gracias por la palabra, tan futbolera o tan arraigada con su equipo, con el equipo de casa. No sé por qué. Pues que al final el Pachuca, esta nueva versión, ahora bajo el grupo de Jesús Martínez, en primera división, es nueva. O sea, las generaciones ya le iban a otros equipos antes de que renaciera este ascenso del Pachuca. Entonces sí entiendo por ahí que sea complicado, y tal vez no sea lo mismo a lo mejor con la gente de Torreón, que sí está un poco más arraigada al Santos, o el mismo Veracruz. Yo apostaría algo por ahí, porque bueno, los de Pachuca de todos modos pues están en el centro del país, tienen más cercanía con Cruz Azul, con el América, con mismo Pumas, Puebla, tienen más opciones. Tal vez acá en Torreón, pues bueno, el norte, pues entre irle
a Tigres o a Rayados a irle a Santos, que es el de tu ciudad, pues bueno, no había tanta inconveniente. Creo que tal vez por ahí pudiera ser uno de esos factores de arraigo o identificación que mencionas tú, Alicio. Pero bueno, la cereza del pastel, lo que más se habló de este partido, porque no pudo poner de acuerdo a ninguno de los analistas arbitrales, pues fue la acción que en el primer tiempo pudo haber cambiado todo el rumbo de la eliminatoria. Y fue una jugada demasiado irresponsable de Carlos Moreno, que sale por un balón en el que no tenía que haber salido, donde iban dos compañeros de él persiguiendo a Henry Martín a muy corta distancia, y se olvida del balón y lo laquea por completo como si fuera fútbol americano. Le sacan la tarjeta roja fuera del área por ser último hombre y además pues fuerza desmedida, y el VAR entra a salvarlo con un fuera de lugar, que sí es fuera de lugar, pero el debate entró entre que si de todos modos debió haberse quedado la tarjeta roja por la fuerza y por no ir por el balón, que fue lo que hizo Carlos Moreno. Ángel, esta jugada a ti, pues, ¿qué te merece? Digo, ya vimos lo que dijeron los analistas arbitrales, no es algo a lo que vaya a haber un consenso de opinión, pero me interesa saber cuál es tu perspectiva de la jugada. Es roja, o sea, ni siquiera hace por pelear el balón. O sea, va a obstruirlo, va a derribar al rival en automático, y si no hace eso, es más, si no le alcanza a dar, Henry se va solo contra la portería. Entonces es una jugada más de, pues mejor le pego y a ver qué pasa, que otra cosa. De hecho, va resignado a perder ya, va resignado a que lo echen. Cuando le muestran la tarjeta roja, o sea, pero nada le dijo al árbitro. Entonces, sí, no, porque sabía que lo que hizo. Moreno estaba totalmente consciente de pues, la irresponsabilidad que había tenido. Aloisio, pues, bueno, tú estás ahí con Ángel, ¿no? Me imagino también que es la misma postura que yo, que la tarjeta roja debió haberse mantenido independientemente al fuera de lugar. Sí, creo que el consenso arbitral, o de lo que yo pude leer en redes sociales de los ex árbitros que les encanta, que no les encanta, parece que no les encanta estar participando en cada oportunidad que tienen y golpear sea cual sea el árbitro en turno, es que había consenso en que la regla, o se supone que el espíritu de la regla o del reglamento dice eso, que la roja se debe mantener a pesar del fuera de lugar porque se trata de una agresión. Bueno, más bien no una agresión, sino una fuerza desmedida. Una acción de fuerza desmedida, exactamente. Entonces, me parece que el debate estaba un poco más en el fuera de lugar, porque hubo quienes decían que el despeje de Bauerman, si no me equivoco, sí, fue Bauerman. Fue el balón de cabeza, que había sido forzado, que había sido accidental. Yo no lo veo así. O sea, si tú das un mal pase, no es una acción forzada, es un error tuyo, pero finalmente es un mal pase. En este caso fue un mal cabezazo por un mal fildeo. Si el jugador fildea correctamente la pelota, el balón se va de frente. Si el jugador no conecta la pelota, el balón pasa para Henry. Entonces, yo no pienso que haya sido una situación forzada. A mí es increíble que hayan marcado fuera de lugar. La roja, digo, creo que es algo en el que puede existir poca discusión, pero en el tema del fuera de lugar, pues ahí sí es evidente que hay un poco más de incertidumbre con la decisión arbitral. Pero pues aparte de eso hubo una barrida en el segundo tiempo, si no me equivoco, a Víctor Dávila, que debió de haber sido roja porque le mete los tobillos entre el pie y el tobillo, le mete los tachos entre el pie y el tobillo, y no, creo que ni amarilla fue amarilla. Entonces, bueno, sabemos que el tema no es tanto si estas jugadas afectaron al transcurso no del partido, porque a pesar de estas jugadas, ya lo dijo bien Nazario, la América tuvo, yo creo que en una jugada tuvo 3 oportunidades de gol, y aparte de esa tuvo otras 2 con Álvaro Fidalgo y con Alejandro Sendejas. O sea, el Búfalo Aguirre tuvo otra en el área clarísima. Víctor Dávila le quita un gol prácticamente cantado a Alejandro Sendejas. El América tuvo para haberlo anotado. O sea, digo, no me parece que las decisiones arbitrales hayan condicionado, o evidentemente jugar con uno menos hubiera... No, pero jugar con uno menos es de mayor desventaja, y además queda sin portero titular para la vuelta. Claro, entonces a mí me parece que igual el América hasta podría pedir la inhabilitación de Carlos Moreno. Va a depender, a lo mejor yo creo que de lo que salgan a decir en los audios del VAR,
para ver No, para proceder eso tendría que haber salido Henry Martín lesionado. O sea, que no hubiera podido continuar. Para que por oficio se someta a una inhabilitación o por petición del club. Flagrante no pueden exigir, no pasa luego que hay una roja, bueno, aquí hay una jugada que no marcan como roja y luego protestan y ven que sí era roja y inhabilitan al jugador. Según recuerdo, en la Liga España sí, pero acá no. Ya. No, sí, como dicen, está lesionado. Sí, claro, lo que tuviera que estar lesionado sí me queda más claro, pero digo, en este caso, en el supuesto de que la comisión de arbitraje salga a decir que efectivamente era una tarjeta roja, pues deberían hacer efectiva la tarjeta roja. Pero bueno, pues sí, ya quedará por ver cómo viene la vuelta, pero vuelvo a lo mismo. El América creo que hace bien en señalar los errores arbitrales, pero no me parece que haya sido una condicionante del partido o que haya sido que estas decisiones hayan propiciado el 0-0. O sea, el América pudo haber ganado con 11 o con 10 y no lo hizo. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Va a ser muy interesante pues cómo se da el partido del siguiente sábado en el estadio Ciudad de los Deportes. Pero bueno, creo que ya con eso podemos dar cierre al episodio de hoy en ese sentido de la liguilla, los partidos del miércoles. Ya estaremos hablando más adelante en siguientes días de la previa, ya un poco más a fondo de los planteamientos que nos pueden presentar estos 4 equipos, qué necesitan para avanzar, qué jugadores pudieran ser claves en esos elementos. Y pues bueno, de momento, gracias Ángel, gracias Aloisio y a toda la gente que está aquí dentro de FanFest. Y que sigan muy al pendiente porque queda mucho contenido todavía de Fírmala para esta semana. Muchas gracias, muchachos, un gusto estar por acá otra vez y sigan al pendiente de los canales del canal de YouTube, sigan al pendiente de las redes de FanFest porque seguiremos trayéndoles mucho contenido y muchos programas sobre el fútbol mexicano. Muchas gracias. Sí, fírmala.